Bienvenidas y bienvenidos sean todas y todos a este espacio, el de la gramática de los buenos tratos. Gracias, muchísimas gracias por ser parte de esta comunidad bien tratante que nos ha acompañado en cada uno de los episodios que hemos preparado con mucho cariño y mucho entusiasmo, mis aliados y aliadas del buen trato. En estos programas, la propuesta ha sido resignificar la realidad de nuestras culturas, entretejiendo palabra por palabra estas comunidades sensibles y bien tratantes. Y en esta ocasión tengo el honor y el gran privilegio de contar con una aliada cómplice de los buenos tratos. Les hablo de una gran profesional de la salud mental, la licenciada en psicología, Claudia López Rodríguez. Bienvenidas y bienvenidos. Bienvenida, Claudia. Dejo de compartir mi pantalla. Y listo. Por favor, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto poder participar de estas instancias y bueno, dar a conocer información con lo que yo pueda contar, ¿no? Y poder dar ese granito de arena para reflexionar y mejorar siempre la calidad de vida de niños y niñas pequeños. Así es. Muchísimas gracias por todo el compromiso, por toda la pasión, por todo lo que haces. Haces muchísimas cosas. Cuéntanos un poquito de todo esto que hace Claudia López, IBCLC, licenciada en psicología, que además estudió una ingeniería, y de tus libros. Soy muy inquieta, ¿no? Académicamente nada, como que el aprendizaje es una de las cosas que me apasiona. Yo tengo ahora 2 hijos adolescentes, una hija y un hijo. Mi hija mayor está en toda la parte de álgebra y ecuaciones, y yo me siento con ella a hacer ecuaciones y cada vez que se llega al resultado me fascina. Bueno, así funciona mi cerebro. En realidad iba un poco cuando tuve que elegir la formación, ¿no? Que estudiar de grande. Fue un gran dilema para mí porque tengo como muchísimas áreas de interés. Empecé por ingeniería, pero después, bueno, me pasaba esto de que no me imaginaba siendo ingeniera, ¿no? Trabajando desde más como con aparatos, sino que me gustaba esto de poder resolver problemas de la gente, y ahí me cambié para psicología. Después me especialicé en todo lo que tiene que ver con lactancia y primera infancia, y en realidad, como un dato curioso, es que soy disléxica, me cuesta mucho la parte de las letras. Entonces psicología fue un desafío para mí, y leer todos esos textos largos, ¿no? Abstractos y complejos. Entonces la forma que tenía de poder entenderlos era escribirlos, como escribirlos para mí, digamos, ¿no? Como en palabras sencillas. Y a partir de ahí empezó este ejercicio de escribir, que bueno, después esto se transformaron en libros, ¿no? Lo que escribía para mí, empecé a dirigirlo a otra persona, digamos, y se transformaron en libros. Hoy en día tengo 4 libros publicados, el último salió ahora en mayo del 2022. El primero es Ser mamá, ilusión y desafío, que es sobre embarazo. El segundo es Dar de mamar, que es específicamente sobre lactancia. El tercero es Los primeros 1000 días del bebé, que es bien sobre desde el embarazo hasta los 2 años del bebé, como distintos aspectos del desarrollo y de cómo acompañarlos. Y este último es Dormir como un bebé, porque bueno, el sueño infantil para mí es un tema que me parece súper importante, es una conducta básica del ser humano, y poder acompañarlos y acompañar la conducta, ¿no? Desde una mirada respetuosa, teniendo en cuenta las necesidades fisiológicas para el desarrollo. Entiendo que es algo bien importante. Hoy en día hay como una moda un poco grande, ¿no? A nivel mundial de quizás personas que intervienen en el sueño y no necesariamente con una formación en salud mental o en desarrollo. Y de ahí para mí la importancia de poder como brindar información de, bueno, qué evidencia hay, qué se conoce sobre este tema, porque no deja de ser un tema como muy, que tiene mucho mercado. Todos los padres queremos dormir, y cuando un bebé no duerme pasa a ser como, bueno, si hay una solución mágica la voy a comprar, entonces pasa a ser un mercado muy grande, y a veces podemos tener intervenciones inadecuadas que no sabemos, desconocemos, ¿no? De que pueda ser algo negativo para el bebé. Entonces de ahí nace este libro, de esa inquietud. Pues fíjate que a mí me parece que
hablar del sueño infantil es una de las grandes deudas en términos de los buenos tratos a la infancia. Hay mucha gente que habla sobre el sueño infantil desde los buenos tratos, pero hay muchísima más gente de estas como coach del sueño. Y lo que no sabemos, la población en general, es que ese tipo de intervenciones pueden hacer tanto daño que pueden trastocar la salud, no solo mental, sino física o fisiológica del desarrollo progresivo de un bebé, ¿no? Porque generalmente, Totalmente. o sea, no hay intervenciones como a los 8 años, o sea, el bebé ya tiene que dormir en menos de un año solo y la verdad es que yo sí he visto que este sano desarrollo del sueño, de las etapas del sueño, se ve crudamente trastocada por intervenciones de estas personas que además cobran con una fórmula mágica 5 semanas y ya, ¿no? Y usando como tus mismas palabras, ¿no? El buen trato es válido tanto de día como de noche. Y a veces parece como que nos olvidamos de esto, ¿no? Es como que, bueno, ponemos toda la energía para el buen trato cuando somos como racionales, pero también el buen trato aplica cuando estamos muy cansados y nuestro cerebro está agotado y queremos dormir. Pero bueno, quizás ese niño, esa niña tiene otras necesidades en la madrugada porque se dan muchas funciones, ¿no? En la noche el cerebro no es que se apague y quedamos en un estado de stand-by hasta que nos despertamos, al contrario, durante la noche en nuestro cerebro pasan muchas cosas y pasan cosas muy importantes, y en los primeros 2 a 3 años de vida el cerebro crece muchísimo y en la noche también está creciendo. Entonces las cosas que pasan en la madrugada son muy importantes y el poder como acompañarles respetuosamente y contemplando estas necesidades forma parte de las necesidades, también de las responsabilidades como adultos, ¿no? A la hora de, bueno, nos toca ser madres, ser padres, también nos toca ser madres y padres de noche, ¿no? Y tener como herramientas para poder acompañar esto. Y a veces es más también conocer las expectativas, ¿no? Porque si tenemos expectativas que no son reales, pensamos que a nuestro bebé le está pasando algo malo, y que hay que corregirlo, que hay que ayudarlo, que hay que hacer algo para intervenir. Y quizás no le está pasando nada malo y lo que está pasando es esperable. Entonces, bueno, un poco desde ahí el tener esta información para mí es súper importante. Cierto. Muchas de las cosas, mucho de lo que se aprovechan este tipo de personas es justamente de la falta de información que tenemos respecto al mundo infantil. Así que celebro que salga este libro. Lo pueden conseguir, es de la Editorial Planeta, si no mal recuerdo. Es de Editorial Planeta y está en formato ebook también para quien, o sea, se puede leer desde cualquier parte del mundo. Muy bien, pues después de esta pequeña presentación y en donde además nos hiciste el honor de hablar un poco sobre el sueño infantil, es uno de los temas que me encanta. ¿Estás lista para empezar con la gramática del buen trato? Lista para empezar. Lo único que no, ahora me quedo pensando que no mencioné, me parece importantísimo. En realidad, actualmente estoy como directora del Instituto Uruguayo de Lactancia Materna, que bueno, un poco por cómo ha crecido, actualmente estoy como en dedicación completa allí, y bueno, como invitarlos a que lo puedan conocer, porque brindamos muchas formaciones para profesionales y técnicos de la salud en habla hispana, ¿no? La idea es poder acercar este tipo de información, ¿no? O sea, evidencia científica, cuál es la información actualizada sobre distintos temas vinculados a la primera infancia, así que bueno, la invitación a que puedan conocer al Instituto Uruguayo de Lactancia Materna y ser parte de la comunidad. Oye, Claudia, perdona, no te había preguntado, pero ¿hay algún curso, algo que esté ya por empezar? Bueno, nosotros tenemos ahora, en agosto es la Semana Mundial de la Lactancia Materna, y tenemos una actividad, una mesa interdisciplinaria, que de hecho es de acceso gratuito, solamente se tienen que inscribir, que va a quedar grabada, o sea que también pueden acceder durante agosto, y tenemos la formación avanzada en sueño infantil, que empieza en agosto, y la formación avanzada en lactancia materna, que empieza en septiembre.
Y después, siempre todas las formaciones se renuevan. El año que viene, en abril, empiezan las certificaciones. Tenemos la certificación de asesora en lactancia materna, certificación de asesora en porteo, también tenemos la certificación de puericultura. Después empiezan los diplomas, diploma en primera infancia, diploma en psicología perinatal, y en junio arrancan las especializaciones, que para el año que viene tenemos algunas sorpresas. Así que, bueno, con mucho entusiasmo trabajando por esto. Eso. Yo ya estoy inscrita justo al evento gratuito de... Buenísimo. Y yo lo vi y dije, sí, me inscribo. ¡Pim! Así que corran, inscríbanse, todavía están a tiempo. Y bueno, ahora sí. ¿Lista? Buenísimo. Les recuerdo que no hay una secuencia de episodio 1, 2, 3, digamos que están elegidos así, pero no es que los tengan que ver todos en ese orden. Mis invitadas, y en este caso Claudia, van a recibir una a una 4 palabras, y ella, en este caso, nos va a invitar a reflexionar cómo recolocar cada una de estas palabras que utilizamos en el cotidiano, cómo las unimos con los buenos tratos a la infancia. Así que empezamos con la primera palabra de Claudia, que es paréntesis. Bien, paréntesis para mí vinculada a los buenos tratos, lo que estuve pensando, ¿no? Por lo menos aquí como usamos coloquialmente el paréntesis. A veces hablamos bueno, se hace un paréntesis en la vida, ¿no? O alguna situación es como un paréntesis, es como eso de que en un discurso o en una frase se quiere incluir algo y como que se acota, ¿no? Y también es una expresión que usamos mucho, sobre todo a veces nos pasa a las mujeres cuando tenemos hijos, es como que se hace un paréntesis en la vida, ¿no? Venimos como con una carrera quizás a veces profesional, o con un trabajo, o con objetivos, o con planes, y de repente nacen los hijos, y culturalmente se vende esta idea de nada tiene por qué parar, ¿no? O sea, los hijos no tienen por qué obstaculizar tu carrera, los hijos no tienen por qué frenar tus proyectos. Sin embargo, creo que todos quienes hemos pasado por maternidad y paternidad sabemos que hijas y hijas son como un gran tsunami que da vuelta a todo y hace replantearse, ¿no? Y como bueno, este paréntesis quizás en algunos proyectos personales, o sea, cómo culturalmente pensamos esto de tener hijos como un paréntesis cuando en realidad es tanto más. Quizás el paréntesis es lo otro, ¿no? Quizás el paréntesis son los otros proyectos. Esto es como una invitación a reflexionar, no necesariamente es que sea como una verdad revelada, ¿no? Pero pensando como cuáles son como las prioridades, o desde dónde nos enfocamos a la hora de pensar en la crianza y en acompañar a nuestros hijos e hijas. Hay un texto que a mí me gusta mucho de la Organización Internacional del Trabajo, que habla de la crianza como un derecho. Madres y padres tenemos derecho a criar, y hijos e hijas tienen derechos a ser criados por sus padres y por sus madres, ¿no? Quizás por las costumbres o por las características de nuestro momento sociocultural, tenemos como impregnado esto de producir, tenemos que trabajar para producir, para generar elementos tangibles, y cuando criamos no hay muchos elementos tangibles, ¿no? Porque no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo mientras estamos cambiando un pañal, mientras estamos abrazando, mientras estamos conteniendo un berrinche, mientras estamos amamantando. No hay algo tangible de cuál es el producto que se está generando, ¿no? Porque es como algo a largo plazo. Entonces, volviendo como esta palabra de paréntesis, criar está tan lejos de ser un paréntesis en la vida de un adulto, ¿no? Sino que forma parte de y se convierte como en el marco quizás como un gran proyecto de vida, ¿no? Equilibrar esto puede ser, creo que es de los desafíos más grandes como adultos, cuando tenemos proyectos personales o laborales, ¿no? Que también nos apasionan, es bueno, como esta danza del equilibrio entre el proyecto personal
y el proyecto familiar o el poder criar a nuestros hijos e hijas, ¿no? Bueno, un poco por ahí me iba la palabra paréntesis vinculada a esto, que, esta prioridad que le demos o desde dónde nos enfocamos, creo que nos pone en esto del buen trato, ¿no? Si sabemos la importancia de cómo tratemos a nuestros niños y niñas, el impacto que va a tener en su futuro, bueno, tenemos un rol importante, ¿no? Realmente somos protagonistas de esta historia. A mí siempre me gusta en esto también ser flexible, porque a veces ponemos como tanta responsabilidad, sobre todo en las mujeres, madres, que parece que todo lo que pase con nuestros hijos va a ser responsabilidad nuestra. No, claramente no, y hay muchos personajes, ¿no? Y hay mucha historia por vivir que van a tener hijos e hijas. Pero bueno, sí saber que tenemos un rol importante al inicio, sobre todo, ¿no? En los primeros años se juega bastante. Entonces, bueno, desde dónde estamos acompañando y cómo estamos tratando a nuestros hijos e hijas va a tener un impacto en la formación de lo que ellos van a hacer después también como adultos, ¿no? Entonces, ser conscientes y tener información para mí es la clave, ¿no? Porque creo que uno sabe, teniendo la información y sabiendo cómo puede acompañar, me parece que es como la forma bueno, que debe ser. Me gusta que hayas dicho, además me encanta que hayas tomado como esta idea de cuando estás leyendo la función del paréntesis, porque en realidad es muy importante para llamar tu atención, ¿no? Es una información que si no está ahí, como que todo lo demás perdió un poco de sentido, te perdiste algo muy importante para entender lo que está antes y lo que viene después. Y en ese sentido, paréntesis y buenos tratos tiene que ver, como tú bien dijiste, como el contrapeso a esta cultura de la inmediatez. Es tómate una pausa, no respondas como cerillo, decimos acá, que enciendes, haces así, y se enciende súper rápido y rápido se apaga. Más bien haz una pausa, haz un paréntesis, utiliza tus habilidades de gestión emocional, conecta, organiza y después de todo eso hemos hablado de buen trato. Totalmente, y agrego una cosita más que me acordé, claro, a veces esta paréntesis cuando los niños y niñas son pequeñas, parece como eterna, ¿no? Como que tenemos que estar ahí y acompañando, como poniendo el cuerpo mucho. Quizás, y esto lo hablo desde un lugar personal, ¿no? La perspectiva de hoy en día tener hijos adolescentes me hace ver cómo cambia el acompañamiento y cómo cambia este rol de crianza. Por poner un ejemplo bien concreto, perdón que voy a lo personal, pero me parece que ilustra un poco esto. Mi hijo menor, que tiene 12 años, ahora está enfermo. Nada, tiene un poquito de fiebre. Pero claro, en la adolescencia, eso de poner el cuerpo, que pasa tanto de chicos, ya en la adolescencia no. O sea, chao mamá. Te dice, no, mi hijo me dice, no, gracias. Cuando le digo, ay, ¿no quieres venir? Vamos a hacer algo juntos. No, gracias, me dice. Y ahora que está enfermo es como esa oportunidad de, bueno, capaz que quiere un poquito más de mimos, o capaz que vemos una película juntos, y ese pequeño momento de estar abrazándolo y tomándole la fiebre, lo resguardo como algo realmente muy valioso, y me doy cuenta de que, bueno, eso se puso en juego mucho cuando era chico, ¿no? Y también gracias a que eso estuvo cuando era chico, hoy en día él por ahí tiene esta otra autonomía, ¿no? Y sabe cuándo volver, ¿no? Pero bueno, claramente es algo que lleva como mucha demanda del adulto, de la presencia. Entonces, sí, a veces son paréntesis largos cuando son pequeñas, ¿no? Sí, muy largos. Pero aquí la intención es, como me gusta que hayas dicho esto de no es ponerle la carga a la mujer, porque de por sí tenemos muchas cosas que atender en base a las expectativas culturales, ¿no? Y, pero sí es importante saber que un adulto, al menos un adulto, tiene que estar ahí
haciendo esos paréntesis y haciendo presencia con su cuerpo, con su mente, con, con una palabra que es tu segunda palabra. Ah, bien, bien. ¿Estás lista para la segunda Estoy lista, palabra? estoy lista. Bueno, hacerse presente con su química, ¿cierto? Cierto. Bueno, a mí la palabra química me lleva a la palabra transformaciones, ¿no? O sea, la química de alguna manera representa el conocimiento en cómo interactúan distintos elementos y los procesos que se dan en estas interacciones, ¿no? En lo que refiere a buen trato, en lo que refiere a primera infancia, bueno, esto me lleva como a muchos lados, porque todo lo que pasa en la primera infancia es como una gran magia de interacción de elementos. El ir estudiando esto para mí es una maravilla, y el entender todo cuanto crece el cerebro desde el minuto cero, vinculado a empezar a ver luces, sombras, empezar a ver un rostro humano, lo que el rostro humano le devuelve, empezar a sentir cosas en el cuerpo, te cambian un pañal, te ponen una ropa, todo eso son sensaciones que van construyendo el cerebro. Después el adulto empieza a poner palabras, se empieza a construir el pensamiento, se empieza a construir la capacidad de moverse, reconocer el cuerpo primero para después moverse, para reconocer lo que puedo hacer con mi propio cuerpo. Todos estos elementos son muy, muy complejos y se dan en estos primeros años de vida, y sin lugar a dudas son procesos, ¿no? En esta interacción de elementos que se van dando, que llevan tiempo y llevan interacción, ¿no? Y bueno, aquí como pensar este rol protagonista del adulto, en tanto es un elemento clave en esta química, ¿no? En esto que se va a ir dando, el adulto es un elemento que va a estar ahí bueno, para dónde va a ir el proceso, ¿no? Para qué parte va a ir el proceso, sin caer en determinismo, sin caer en lineamientos, ¿no? Como ideas como lineales, que bueno, pasa A, entonces seguro pasa B, no, es súper complejo. Pero sí somos un elemento más en el sistema, ¿no? Sí somos alguien que va a estar acompañando, y desde este lugar, bueno, si nuestras intervenciones son respetuosas, si nuestras intervenciones permiten un desarrollo saludable, para mí esto es clave, ¿no? ¿Cuál es la plataforma de crecimiento de ese niño, de esa niña? O sea, ese cerebro, ¿cómo se formó en estos primeros 2, 3 años? Para que esa plataforma sea como lo más saludable posible para su realidad. Todos tenemos diferentes características, o sea, no todos tenemos, ¿no? Que tienen que llegar a cumplir como los estándares de éxito, o de no. Sino que bueno, para este niño en particular, en esta realidad que le tocó vivir, bueno, ¿cuál es la mejor plataforma posible? ¿Cómo puede su cerebro desarrollarse en las mejores condiciones? ¿Y cuál es el recuerdo que le va a quedar de su infancia, ¿no? Cuando ese futuro adulto piense en su infancia, ¿de qué se va a acordar, ¿no? ¿Cuál es la memoria que va a quedar? Entonces de ahí, bueno, la interacción de elementos en esta química, ¿no? que se da en los primeros años de vida, implica un adulto consciente de qué está haciendo y cuál es el impacto de lo que está haciendo. Yo sé que con este discurso estoy poniendo como mucha responsabilidad en padres y madres, ¿no? A veces puede resultar como un poco culpógeno, en el sentido de, todo lo que tengo que tener presente, ¿no? Todo lo que tengo que saber. Sin embargo, yo soy mucho de incitar a conectar, acá en Uruguay decimos con la tripa, ¿no? O sea, conectar como con esa cosa interna, en donde, bueno, si hay algo que te hace ruido, si hay algo que te parece que no es por ahí, escucharlo. Si hay algo que te parece que sí, que va por otro lado, que bueno, no, lo que mi bebé, lo que mi hijo, lo que mi hija, yo creo que necesita es esto, bueno, escuchate, ¿no? Y conectar con eso interior, porque en realidad la naturaleza ya lo vio todo. No necesitamos grandes libros ni grandes ciencias, o sea, la naturaleza hizo todo para que cuando el adulto está en contacto con ese bebé, se generen transformaciones en el cerebro y hace que ese adulto sea la persona ideal para cuidar a ese bebé, ¿no? Entonces ya está todo diseñado por la naturaleza, no necesitamos grandes expertos que nos digan qué hacer.
Entonces conectar como con eso y saberse que somos protagonistas y que tenemos el conocimiento dentro, para mí es como una de las cosas como bien importantes. Entonces la química me lleva como a todos estos lados, desde la interacción, desde el desarrollo y desde los cambios estructurales que se dan en el cerebro, tanto en el embarazo como en la interacción con el bebé. Porque acá hay algo importante, ¿no? Es verdad que en el embarazo se dan cambios estructurales, es verdad que hay un montón de elementos neuroendocrinos que se ponen en juego con el embarazo y con la lactancia, pero también hoy sabemos que si hay un adulto disponible que está presente con ese bebé durante un tiempo prolongado y tiene un rol de cuidador principal, también se dan cambios en ese adulto, ¿no? Entonces, cambios estructurales en el cerebro, o sea, hay un cerebro parental, hay un cerebro que va a buscar cuidar a ese bebé. Entonces, confiemos en esto y veamos, o sea, como para mí es un elemento que necesitamos, incluso hasta desde las políticas públicas, reforzar. Si sabemos que para ser un buen cuidador necesitamos estar disponibles y necesitamos estar atentos al bebé, generemos estrategias para que los adultos puedan estar, ¿no?, con los niños que tienen a cargo y puedan estar disponibles para ser los mejores cuidadores posibles. No necesitamos tanta bibliografía ni tanta ciencia, lo que necesitamos es tiempo, es presencia, es disponibilidad emocional para saber qué es lo que ese niño, esa niña necesita, y eso lo da solamente el estar, el conocerlo, ¿no?, y el saber qué le pasa, y eso es presencia. Eso es estar con el niño y la niña. Qué bueno que dijiste esta diferencia entre mamá y papá. Y al final ambos, o sea, aunque la mamá tiene esta ventaja evolutiva del el recableado neuronal y hormonal que permite que esta mamá sea una mamá suficientemente buena, y el papá no tiene como esa ayudita, ¿no? La realidad es que si esa mamá no tiene una interacción intensa, continua con ese bebé, adiós la ventaja evolutiva, porque como tú bien dices, ese cerebro parental se sostiene o se crea, se construye con la presencia, con la cotidianidad. Así que sí tenemos ventajas las mujeres embarazadas, gestantes, pero la perdemos en el momento en el que dejamos de interactuar de manera intensa con nuestros bebecitos. Totalmente. Así que, bueno, yo había notado algunas otras cositas para hablar sobre, ahorita en lo que estabas diciendo se me vino a la mente un chorro de cosas a nivel celular, pero nos quedan dos palabras. Bien. Así que continuemos con tu tercera palabra. ¿Estás lista? Totalmente. Árbitro. Bien, y va muy de la mano con lo anterior, porque en realidad el árbitro es la persona que decide con sus propios criterios, ¿no? Es alguien que frente a una situación tiene que tomar decisiones y dirigir una situación, pero el criterio y el único criterio válido es el del árbitro. Y en este caso me parece que aplica divinamente en lo que refiere a crianza y buenos tratos en la primera infancia. Voy a hacer como 3 pasos para atrás en algunos aspectos más macro, y es en entender también algunos elementos históricos. A lo largo de la historia la forma de criar ha ido evolucionando, o sea, qué significa ser mamá, qué significa ser papá, no ha sido lo mismo en los distintos momentos sociohistóricos, ¿no? Previo a la modernidad, la presencia de los cuidadores referentes, ¿no?, de la madre y del padre, era como mucho más fuerte, eran los dueños del saber, sobre todo quizás la mamá. En la modernidad fue la era en donde nacieron todos los psicólogos, psicopedagogos, psicomotricistas, psiquiatras, ¿no? La era de la medicina, la era del conocimiento, en donde empezamos a medir todo tiene estadísticas, ¿no? Todo tiene las tablas del crecimiento, las tablas de todo tiene medición y tablas. En esa época como que el saber se salió de madres y padres para pasar a las personas de túnica blanca, ¿no?, como los dueños del conocimiento, y
las familias quedaron como desde un lugar de ignorantes. Bueno, tengo que esperar a ver qué me dicen, tengo que ir haciendo los pasos que me dice el dueño del saber, digamos. Con el correr del tiempo esto fue evolucionando, más ahora posmodernidad, todo lo que hemos transitado, estamos como volviendo como para otro polo y se está distribuyendo un poco más esto del saber. Y acá es donde desde este lugar me paro, ¿no? Bueno, en realidad los dueños del saber, los que tienen el criterio respecto a qué es lo que necesita este niño o esta niña, son estos cuidadores referentes, ¿no? Son quienes están cuidando a ese niño y a esa niña, especialmente la madre o el padre, si es que se da como, ¿no?, una familia tradicional, o puede ser un abuelo, una abuela, sí, o pueden ser diferentes, ¿no?, referentes de acuerdo a cómo se ve como el dibujo familiar. Pero bueno, entonces el criterio, qué es lo que este niño o esta niña necesita, y el saber está en las familias, ¿no? Entonces me parece que es muy importante como devolver esto y reconocerlo, y quienes trabajamos en salud mental, quienes trabajamos desde un lugar de psi, digamos, siempre digo, somos como en una película los iluminadores, o sea, somos los que hacemos así, tareas totalmente secundarias, nosotros acompañamos y damos herramientas, pero no somos los dueños del saber. Entonces, los criterios de respecto a qué es lo que necesitan niños y niñas, es importante que las familias como que se lo apropien, ¿no? Y sepan y puedan cuestionar y puedan preguntar, y puedan consultar con diferentes profesionales si hay algo que no cuadra, ¿no? Desde mi lugar me ha tocado realmente acompañar muchas familias que han tenido como intervenciones inadecuadas de profesionales, y dicen, bueno, pero me la recomendaron, o bueno, no sé, tenía muchísimos seguidores en Instagram, entonces me imaginé que era muy buena, y como criterios así, en donde, bueno, no sé, el pediatra, por ejemplo, recomienda mucho esto, y le preguntaste por qué, no, quedan como, preguntá, porque capaz que hay una razón, capaz que cierta recomendación tiene un sustento, y capaz que no. Pero en realidad el dueño, digamos, el responsable de si hago o no lo que me recomiendan, es el padre, es la madre, no es el profesional, no el personal de salud. Entonces, como devolver esto, y si hay algo que nos hace ruido, si hay algo que no nos cierra, escuchémonos, ¿no? Y validemos, y preguntemos, y cuestionemos, y siempre hay como una posibilidad digo, las cosas no están escritas en piedra. Me acuerdo cuando vuelvo, perdona, cosas personales, pero me parece que ilustran, ¿no? Será porque tengo el niño enfermo, entonces me va por ese lado. Me acuerdo como muy patente cuando ellos eran bebés y a veces había que ir a emergencias, ¿no? Porque bueno, tenían un broncoespasmo, un algo. Cuando ellos eran chiquitos, no dejaban entrar a los padres a la emergencia, ¿no? Se iba como el bebé con el médico. ¿Cómo? De ninguna manera, yo nunca la permití. Pero también va como desde el lugar en donde uno se pare. No, mi hijo se va a quedar conmigo, o sea, es menor de edad, es mi hijo, si tú vas a hacer una intervención, la responsable y la que decide vamos a ser nosotros como padres, y no desde un lugar de pelea, porque no es que tengamos que pelear, es desde un lugar de, acá el árbitro soy yo, ¿no? Entonces quien decide en definitiva soy yo. Yo, la pareja, ¿no? Pero los referentes madre-padre de ese niño. Entonces también desde dónde nos paramos y no ceder como esta autoridad, ¿no? O este saber o este poder, porque en definitiva lo tenemos nosotros. Me gusta que en esta palabra la invitación, tu invitación, sea devolver el protagonismo a quienes ejercen el rol de cuidador o de cuidadora de un bebé. Porque ahora que dijiste esto de lo personal, o sea, yo la verdad también ya me tocó en varios lugares que cuando era más pequeño mi hijo, pues en emergencia no puede estar señora. Ajá, y pues aquí tenemos un serio problema. Claro. ¿Cómo? O sea, es el momento, justo ligándolo con tu primera palabra, tú dijiste algo respecto a en momentos de estrés es en donde se necesita la contención, la base segura. Si nosotros evaluamos el apego de una persona, bueno, los modelos operativos internos del estilo de apego de una persona adulta,
no se miden, incluso los niños, no se miden la situación confortable. El estilo o el tipo de apego se mide en una situación estresante. Totalmente. Entonces, ¿cómo en una situación estresante mi hijo va a estar alrededor de gente que no conoce y nunca ha visto en su vida, ¿no? Entonces, qué bueno que pongas en la línea de fuego el tema de devolvernos el protagonismo y hacernos de criterios, como tú dices, no necesariamente quien tiene más followers es quien más preparado está, porque aunque esté súper preparado, yo creo que si somos de sus papás presentes, comprometidos, no necesariamente perfectos, los que más sabemos sobre nuestro hijo somos nosotros. Y también aprovecho esto que tocas, ¿no? Nos vamos a equivocar. O sea, sí, los árbitros se equivocan y a veces toman decisiones que no están bien. Y quizás los de afuera lo ven y te dicen, no, pero mirá, no tocó en la línea, y el árbitro pensó que sí porque tenía otro punto de vista. Sí, y nos vamos a equivocar, y forma parte de, ¿no? Yo a lo que voy es, bueno, el criterio que uno tiene, desde dónde lo tiene, ¿no? Yo creo esto, esto y esto, me paro desde este lugar porque, bueno, entiendo, estos son mis valores, ¿no? Bueno, desde acá voy a medir, desde acá voy a poner los límites, desde acá voy a marcar como el juego, y me voy a equivocar, y nada, está bien, o sea, y cada día vuelve a arrancar, y cada día es una nueva oportunidad de poder volver a jugar, digamos, ¿no? Poniéndole como en esto de árbitro. Sacarse esa culpa de buscar la perfección y de que nada, si hay muchas cosas en donde buscamos ahorrar terapia de adultos, y hay muchas cosas en donde, bueno, van a necesitar hablar de algo en la terapia, y sí, nos equivocaremos, ¿no? Pero también nosotros somos el error de nuestros padres, ¿no? Y en parte, bueno, también a veces cuando las cosas no son del todo correctas, también forman y también tienen que ver, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí como sacar el peso de que también nos podemos equivocar y está bien. Y en mi cabeza, con lo que acabas de decir, engancha muy bien con tu última palabra, que es amablemente. Bueno, te cuento que en realidad en lo que son mis valores, la amabilidad es como mi principal valor. Para mí la amabilidad es mi palabra favorita, así que viene buenísimo para cerrar esto. La amabilidad es el trato con amor, en definitiva, ¿no? Y personalmente no concibo un mundo en donde no exista amabilidad, porque en definitiva, nada, todos somos humanos, todos nos podemos equivocar, pero la forma en que nos tratemos creo que es como la clave para nada, que el mundo camine mejor. Creo que si cualquier ejemplo de la vida le agregamos como el ingrediente de la amabilidad, todo se transformaría y se resolvería de otra manera, ¿no? Y en lo que tiene que ver con la primera infancia y con los buenos tratos, creo que es como el eje central. Para mí es un valor familiar que es bien importante tenerlo presente, ¿no? O sea, cómo trato, y cuando hablo de amabilidad y cuando hablamos de buenos tratos, no refiere únicamente a niños y niñas, ¿no? Es cómo le hablo a mi pareja, es cómo le hablo si hay alguna persona trabajando en casa, cómo trato a la gente que está en mi casa, cómo trato a mis compañeros de trabajo, qué es lo que ven hijos y hijas de cómo un adulto trata a otra persona, ¿no? O sea, la amabilidad va en muchas maneras. Es como muy frecuente a veces ver esta ambigüedad de foros, ¿no? En internet, o bueno, que uno ve de buenos tratos o de crianza respetuosa, y capaz que entre madres o entre padres se dicen cosas horribles, y estamos en un foro de crianza respetuosa, como que esto no condice mucho. Bueno, desde ahí, ¿no? La amabilidad como algo que trasciende y refiere a todo en la vida, ¿sí? Y cuando vamos a referirnos a un niño o una niña pequeña, sin duda, a veces capaz que hasta nos sale más natural, porque vemos un bebé, es como que ya hay como un trato en donde uno se endulza un poco más.
Pero bueno, quizás ese endulzamiento va cayendo y cuando tienen 2, 3 años, y buscan una independencia, y buscan hacer las cosas por ellos solos, quizás se diluye un poco esa amabilidad, y tratamos de poner límites rigurosos, ¿no? Y tratamos de, ¿cómo no puede ser? Que te dije esto 1000 veces. Y acá vuelvo a la palabra química y al proceso, ¿no? O sea, el entender quizás un límite lleva un montón de tiempo. Entonces, bueno, ¿cómo sostengo amablemente la puesta de límites, pero manteniendo un límite? Porque en mi casa no se grita ni se pega, ¿no? Pero puedo establecerlo siempre de una manera, y no que yo me exacerbe y deje de tener un trato amable porque me cansé. Y miren que yo soy muy consciente que todo esto que estoy diciendo es tan fácil de decirlo desde mi cómoda silla en mi casa, pero a la hora de hacerlo soy muy consciente también de que es muy difícil, ¿no? Y en esto yo siempre digo, mis vecinos se deben reír mucho conmigo, porque soy la que por ahí sale en la tele o en redes habla de la amabilidad, y capaz que son los que me escuchan gritar cuando me enojo, ¿no? Entonces, somos todos de carne y hueso, y nadie es primo hermano del Dalai Lama, ¿no? O sea, está, claro, esta es la verdad, pero ser conscientes, ¿no? El ejercicio de, hoy me pasé, hoy la verdad, y darse cuenta cuál es el punto de inflexión, qué es lo que me hace estallar, qué es lo que me hace salir de mi zona de amabilidad, ¿no? Capaz que vengo sosteniendo, te dije que no, te dije que no, te dije que no, ¿cuándo salto y me transformo, ¿no? Como en la mamá o el papá Shrek, ¿no? O este otro de Marvel, ¿cómo es el que se transforma? No salió el nombre, que Hulk, ahí va. ¿No? Entonces, bueno, ¿cuándo es ese punto en donde me transformo en Hulk? ¿Qué es lo que me pasa? Bueno, sí, lo que pasa es que hoy tuve mucho trabajo y la verdad vengo muy estresado, muy engranado con tal cosa, entonces mi nivel de paciencia era bajo, y a la cuarta vez ya estallé, perfecto. Entonces mañana, capaz que antes de entrar a casa, respiro 5 veces, trato como de dejar el trabajo afuera, ya entro diferente, sabiendo que estoy estresado me puedo regular mejor, pero para eso tengo que ser consciente de lo que me pasa, ¿no? Y poder regular mis propias emociones como adulto. Entonces, creo que la amabilidad viene por acá, ¿no? Viene como por este lado, de tenerla como un valor, saber que es un objetivo que uno trata de llegar, sabiendo que hay grandes chances de que en el camino la pifiemos, pero bueno, siempre está como esta oportunidad de volver, ¿no? Volver a empezar y pudiendo pedir disculpas si corresponde, y bueno, cómo damos vuelta a una situación, desde este lugar de humanidad, ¿no? De, bueno, somos humanos y nos podemos equivocar, pero el trato amable creo que forma parte del ABC de cualquier relacionamiento. Qué bueno que lo dijiste, porque generalmente, bueno, no generalmente, últimamente con el movimiento de los buenos tratos, echamos toda la carne al asador en ser amables con nuestros hijos o hijas. Y se nos olvida esto que tú dijiste, y que me gustaría que no lo olvidemos: ser amables con nosotros mismos. En la medida en la que seamos amables con nosotros, tendremos menos estrés, y estaremos más disponibles. Pero más allá del tema de estar bien para ser buenos o suficientemente buenos con nuestros hijos, soy amable conmigo porque soy una persona, soy un ser humano y me merezco ser amable conmigo misma. Así que la invitación es a escarbar en nuestra propia historia de vida. Vayan, por favor, con un profesional de la salud mental. y, eh, y a lo mejor no necesariamente con una persona que sea licenciado en psicología, porque a veces estas tribus en donde tus pares te escuchan son un bálsamo para nuestra historia, y pueden significar a esta figura que le nombran tutor de resiliencia, ¿no? Entonces busquen a su tribu, busquen a un profesional de la salud mental si es necesario, y intentemos ser amables con nosotros mismos. Totalmente. Ya lo has dicho todo. Pues
Muchísimas gracias por compartirnos tus saberes, por compartirnos tus experiencias como mamá, como profesional también. Y va siendo hora de ir clausurando la gramática del buen trato. Voy a compartir mi pantalla. No sin antes recordarles que ya está disponible Dormir como un bebé. Mitos, realidades y herramientas para acompañar respetuosamente el sueño de los bebés, niñas y niños pequeños, en la editorial Planeta, y Claudia nos dijo que está disponible en versión digital, así que lo podemos descargar desde cualquier lugar del planeta. Exacto. Y bueno, pues la vida son ciclos. Y lo que sabemos generalmente es que lo único que tenemos cierto cuando nacemos es que vamos a morir. No sabemos cuándo ni cómo, tampoco sabemos quién nos va a acompañar, si estaremos acompañados, pero sabemos que vamos a morir. Y la gramática del buen trato llegó a su ciclo final con Claudia López Rodríguez. Yo estoy sumamente agradecida con las personas. Tengo la fortuna de tener gente a la distancia que es muy generosa y muy compartida. Así que muchísimas gracias a cada una de las personas que se sumaron al proyecto de la gramática del buen trato, al maestro Gaudencio Rodríguez Juárez. Aquí están sus 4 palabras. Por aquí en algún momento, no sé, aquí arribita les voy a poner el enlace del episodio número 1. Agradezco también a la maestra Luz del Carmen Aguilar. Con ella entretejimos, lenguajeamos en el episodio número 2 con estas 4 palabras. Si alguna resuena con ustedes, vayan y revisen el episodio. Con la psicóloga Lenka Kejevich, lenguajeamos en el episodio número 3 con estas 4 palabras que, por cierto, están muy asociadas con la palabra amablemente que nos dijo que revisamos hoy con Claudia. Vayan y revísenlo, por favor. Con el psicólogo Santiago Cabano, uruguayo también. Lenguajeamos en el episodio número 4 sobre estas otras 4 palabras. Pueden encontrar disponible ya desde hace un buen rato su episodio con la psicóloga Ana María Maqueira, una psicóloga peruana. Lenguajeamos en el episodio número 5 sobre estas otras 4 palabras que también están relacionadas con algunas palabras de mi invitada del día de hoy. En el episodio número 6, lenguajeamos para co-construir esta nueva lengua, la lengua de los buenos tratos, con la psicóloga Mariana Gómez. Vayan y revisen, por favor, estas 4 palabras. Y muchísimas gracias también. En el episodio número 7, revisamos estas 4 palabras con la licenciada María Lucía Lecaros Easton. Ella es chilena. Vayan y revisen también este episodio. Y por último, gracias, muchísimas gracias a mi invitada del día de hoy, con quien co-construimos y resignificamos, esperamos que así sea, estas 4 maravillosas palabras. Muchísimas gracias a todas y a todos por ser parte de esta comunidad de los buenos tratos. Gracias infinitas por su tiempo, gracias por compartir los contenidos, gracias por reflexionar con nosotras y nosotros. Y yo me gustaría, Claudia, compartirles un pedacito a manera de clausura de un poema de Mario Benedetti que se titula No te rindas. Ay, amo este poema. Así que este poema va dedicado a esta comunidad bien tratante. No te rindas.
Aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos. Liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso. Continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás sola ni solo, porque yo te quiero. Así que no nos rindamos, por favor. Destrabemos el tiempo para hacer un paréntesis en nuestras vidas. Ay, no cedamos, no nos dejemos quemar por el frío. A veces puede ser muy doloroso, pero siempre, siempre, siempre hay alguien que nos puede cobijar el alma, que nos puede querer tal cual somos. Regalemos a nuestros hijos y a nuestras hijas esa cobija, ese telar que los proteja para no rendirse, para no dejar sus sueños ahí botados, para intentar una y otra vez alcanzar sus metas y liberarse del lastre que puedan ir, que los pueda ir sosteniendo y evitar que vuelen. Así que no se rindan, por favor, no cedan. Construyamos juntos estas comunidades sensibles, bien tratantes, con niñas, niños, adolescentes y sus cuidadoras y cuidadores. Muchísimas gracias. Gracias con el alma por ser parte de este proyecto. Gracias, Claudia. Muchas gracias. Feliz de la invitación. Estamos en contacto. Lindo fin de semana, lindo fin de mes, buen fin de año, porque quién sabe cuándo nos veamos, pero gracias a todas y a todos. Nos despedimos. Chau, chau.